Running World presenta El Arte de Correr con Gerardo El Tigre Bojorquez en El Salvador Fan Club. Bueno, como todos los viernes a la 1:30, una cita para platicar del arte de correr. Bienvenido, Gerardo. Gracias y un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizan, ya sea en vivo o que van a ver el programa en diferido, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ya capítulo 7 hoy, si no estoy mal. Capítulo 7 ya. 8 creo. ¿8 ya? 8 creo ya. Sí. Bueno, esto viene rápido, pero hoy, hemos ido poniendo las bases en esta plática, esta guía sobre el arte de correr. Y hoy entiendo, Gerardo, que vamos a platicar de cómo crear una voluntad indomable. Es correcto, veníamos hablando el viernes anterior de cómo preparar la mente de un corredor. Y ahí hablábamos de que habían aspectos físicos y aspectos cognitivos. ¿Correcto? Dentro de los aspectos físicos, pues también está, o sea, la mente abarca los aspectos físicos también. Y estos dos grandes aspectos nos iban a generar los dos grandes pilares para poder desarrollar una mente poderosa. Y esos dos grandes pilares era la autoconfianza, que la desarrollamos el tema anterior, y ahora viene la voluntad indomable. La autoconfianza es sumamente importante, pero sin una voluntad de hierro, la autoconfianza pues tiende a fallar, ¿verdad? Entonces, los dos se complementan y ahora vamos a hablar de eso. Ok, entonces, creada ya esa base de autoconfianza porque entrené bien, porque tengo la guía adecuada, porque cumplí el régimen, porque tengo el equipo necesario, la voluntad indomable, esta férrea decisión de lograrlo, ¿cómo la construís? Ok, esta parte es bien interesante. Lo vas a sentir hasta cierto punto teórico. Ajá. Y es que mucha gente se queda solo en la teoría y no la hace. Y luego vas a oír muchos puntos que van a decir, hey, pero eso yo ya lo sabía. Sí, pero la pregunta es, ¿lo haces? Porque una cosa es saberlo y otra cosa es practicarlo. El primer punto para desarrollar una voluntad indomable es a cualquier proyecto que tú vas a escoger. En este caso estamos hablando de proyectos deportivos relacionados a correr, hay que asignarle un propósito bien definido. Okay. Cuando la voluntad y el propósito se centran en un objetivo, el éxito es casi seguro. Algo medible, algo realizable. Cuando hablamos de asignar un propósito, mucha gente se puede confundir, ¿verdad? Ajá, ¿qué es un propósito? Ajá. Entonces ahí viene a hacer dos preguntas. Ajá. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Y para qué lo quiero hacer? El por qué lo hago y el por qué lo estoy haciendo. Ajá. Entonces, entre más grande o más difícil sea el proyecto, no voy a hablar de grande, sino que de difícil. Porque ya hablamos la vez pasada que hacer 100 metros en 9 segundos es un reto no grande, pero muy difícil. Sí, entonces, entre más difícil sea el reto, más grande debe de ser tu propósito. Ajá. Ese por qué y para qué. De tal forma que habemos algunas personas que hacemos algunos proyectos que nuestro propósito es tan grande que incluso es más grande que el riesgo que ponemos en el riesgo que ponemos nuestra propia vida. Y te voy a poner ejemplos palpables y reales. Alfa Karina Rue, hablamos la semana pasada, se fue al Everest. ¿Cuántas personas han muerto en el Everest? Ir al Everest, tener un objetivo de querer llegar ahí, era tan grande que el reto el riesgo de poder perder tu vida era menor que el deseo de llegar a esa cima. Y ahora va para el K2, que tiene un porcentaje de muertes muchísimo mayor que el Everest. Entonces, sí, ahí está. En el caso mío, cuando me atravesé todo Centroamérica corriendo, desde Panamá hasta Guatemala, y lo hicimos en medio de pandemia. No solo era el reto de que íbamos a correr todos los días bajo temperaturas extremas de 40 grados en Panamá y en Nicaragua, sino que era en medio de pandemia. Teníamos que ir barriendo todo ese reto de no enfermarnos, de ir haciendo hisopados, de tener cuidado. Entonces, pero el deseo de lograr eso era tan grande y el por qué y el para qué lo estábamos haciendo valía tanto que considerábamos que valía la pena asumir el reto de, ¿y si me muero? Pues me muero, ¿verdad? Y eran 60 kilómetros diarios, básicamente. A ese ritmo ibas para cruzar todo Centroamérica. Sí, o sea, hubieran días que corrí 75 kilómetros, habrían otros días que corrí 58, y entonces la media salió de 60 kilómetros diarios. Ok, bueno, entonces, un propósito enorme. Correcto, entonces ahí te puse dos ejemplos bien claros de asignar un propósito bien definido, que sea tan grande que incluso
valga más que el riesgo, el reto de poner en riesgo tu propia vida. Okay. Entonces, cuando vos tenés eso, entonces vos empezás a tener las condiciones para tener una voluntad indomable. Porque va a haber un momento en el que vas a tener que traer a tu mente ese por qué y ese para qué. Y entonces, porque te vas a sentir contra la espada y la pared en paro o sigo, ¿verdad? Y ahí es donde te ayuda. El segundo punto es realizar ejercicios de visualización, le llamo yo. A mí me gusta cuando yo tomo un reto o un desafío, que por lo general mis retos y mis desafíos son cosas que nunca las ha hecho otro salvadoreño. Es decir, no tenés a quién preguntarle cómo va a pasar las cosas. Entonces a mí lo que me gusta es pensar en todas las cosas malas que pueden pasar. Entonces yo hago ejercicios de visualización, me puede fallar el patrocinador, desde el patrocinador que me ofreció $300 y que un día antes tal vez no me lo va a dar. ¿Qué voy a hacer yo si me hacen falta esos $300? ¿Una lesión? Ajá, ¿qué va a pasar si yo voy en el camino y me acosté en el pavimento y me picó una culebra? O me picó un alacrán, porque en el cruce de Centroamérica descansábamos en el pavimento, descansábamos debajo de un árbol. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo lo vas a solucionar? Entonces, cuando vos visualizas todas las cosas malas que te puedan pasar, el siguiente punto es pensar estrategias para resolver y familiarizarte con esa sensación de impotencia que te puede traer ese pensamiento para vos estar familiarizado. Pero sobre todo, lo más importante es tener planes de contingencia por si eso llegase a pasar. En el peor de los casos, si pasan, vos ya sabes qué hacer. Pero peor es que te pase y que no sepas qué hacer. Entonces, y eso, Gerardo, no es de alguna manera como ponerte negativo, porque hay alguien que lo puede plantear como, no, me puedo caer, me puede pasar un camión encima, ¿ya? Definitivamente no. No, ¿por qué? Porque cuando tú sabes para dónde vas, tú no te estás enfocando en lo malo, te estás enfocando en lo que puede pasar para poder seguir avanzando. Ahí viene la actitud. Es decir, yo no lo estoy viendo para deprimirme, lo estoy viendo para anticiparme. Para estar listo y poder resolverlo si ocurre. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor llevar plan A, plan B, que no llevar ningún plan. Correcto. El siguiente punto es, que lo estábamos hablando ahí, es ya hice la visualización, ya me sentí familiarizado y ya busqué soluciones. Entonces yo llevo como un backup de soluciones. Por eso tú vas a ver muchos corredores que de montaña, que en su mochila llevan un pequeño kit de primeros auxilios. Llevan, si yo soy alérgico para las picadas de abejas, llevan un antialérgico, llevan una venda, llevan una curita, llevan una pastilla, llevan esto, llevan lo otro. Y en algunas carreras ya te lo piden por obligación. Cuando ya sabes que la probabilidad de caerte y fracturarte es grave, ya ellos te piden que lleves tablillas, que lleves vendajes. ¿Por qué? Porque ya ellos visualizaron cualquier cosa negativa que puede pasar. Y si vos no lo hiciste, ellos lo hicieron por ti. Pero cuando tú vas a un evento en el que nunca lo ha hecho nadie, es mejor ser precavido. Ok. Punto número 4 es, para desarrollar una voluntad indomable, es tener en mente y estar 100% claro que siempre, siempre, siempre van a haber imprevistos. Aunque vos te sentés un mes a pensar todas las cosas malas que te pueden pasar, y aunque tengas todos los planes que vos te puedas imaginar, siempre van a haber imprevistos. Entonces, cuando vengan esos imprevistos, la siguiente parte que uno debe de tener en mente es, primero, ¿depende de mí resolverlo? ¿Sí o no? Si depende de mí, ¿tengo los recursos para poder resolverlo? ¿Sí o no? ¿Tengo los recursos? Démosle. ¿Depende de mí resolverlos? No. Dejémoslo a un lado. Tenemos que seguir adelante. ¿Depende de mí resolverlos? Sí. ¿Tengo los recursos? No. Hay que conseguirlo. ¿Los puedo conseguir? Sí o no. ¿Los puedo delegar para que los consiga alguien de los que me va apoyando? Entonces, toda esa matriz la tenés que llevar en tu mente y hacerte esas preguntas. ¿Depende de mí? Sí o no. ¿Lo puedo resolver? Sí o no. ¿Lo puedo delegar? Sí o no. Al punto de que cuando las cosas se pongan difíciles, esta serie o esta secuencia de preguntas que te tenés que llevar en mente te deben de llevar a que, si las cosas son realmente difíciles, tu trabajo es volver a lo básico. Y como estamos hablando de correr, lo básico es todo aquello que nadie puede hacer por vos y que solo vos lo puedes hacer y que es necesario para llegar a la meta. ¿Y qué es lo básico para poder llegar a la meta? Hablando de correr, es poner un pie delante del otro. Nadie puede hacer eso por vos. Entonces, en el momento que tengas que llegar a una decisión difícil, te tiene que valer todo lo demás y enfocarte en un pie delante del otro, una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta llegar a la meta.
Pero si no tenés esa claridad de que van a haber cosas que te van a pasar, que no vas a poder resolver, que no dependen de vos, que no las podés delegar, eso te puede quebrar la mente y eso te puede quebrar la voluntad y eso te puede hacer abandonar. Entonces, si estamos hablando de crear una voluntad indomable, es también tener aquellos, los que puso la gallina bien puestas para decir, yo sigo adelante. Y ahí es donde, en ese momento, justo en ese instante, es donde traer a la mente el por qué y el para qué lo estoy haciendo, es lo que marca la diferencia. Cuando vos decís, voy porque voy. Y el último punto bien importante para una voluntad indomable es tener claro que dolores, si son distancias largas, tu evento, o así como Alfa Carina, que va para la K2. La K2, donde van a haber momentos que se le pueden frizar las manos, los pies, va a haber dolor, va a haber ganas de regresar. Nosotros los atletas de ultra resistencia, y aquí te estoy hablando de cualquier tipo de deporte, tenemos bien claro un concepto, y es, si no está roto o no está quebrado, puede seguir en movimiento. Entonces, dolor va a haber, porque dolor va a haber. No puedes pretender que no va a haber agonía, sufrimiento. Que se te hizo una ampolla, duele. Que se te está cayendo una uña porque te pegaste en una piedra o porque por el sudor se debilitó el dedo y la uña, el golpe del zapato te va. Una cosa es 10 minutos, pero ya cuando son 3 o 4 días que te sangra el pie, es complicado. Es doloroso. Entonces, pero si no está roto o no está quebrado, hablando de músculos y huesos, el cuerpo puede seguir en movimiento. Y ahí es donde haces referencia a aquella frase que vimos un par de días atrás. Una mente poderosa puede llevar a un cuerpo destruido a donde sea, pero un cuerpo poderoso no puede llevar a una mente destruida ni a la esquina. Entonces, cuando vos vas a desarrollar una voluntad indomable para preparar la mente del atleta, lo que el atleta debe de buscar es eso, exactamente saber y tener bien claro que va a haber un momento en el que el por qué y el para qué va a ser la diferencia. Oh, buenísimo este capítulo, porque es un poco sentar las bases mentales, ¿verdad? De lo que tiene que acompañar todos estos esfuerzos. Y no importa, pienso yo, si estás haciendo una ultramaratón, un ultra trail, si son 5 kilómetros, si son 10, cada quien va a su ritmo y a su propia cadencia, pero sí es importante amueblar la mente, ¿verdad? Con todas estas herramientas. Exacto, o sea, al final, tanto el corredor que entra de último como el corredor que entró primero, sufren prácticamente casi lo mismo. La gran diferencia es que el corredor que entró en primer lugar tiene tal vez más tiempo de hacer el deporte, tiene algunas características físicas que le facilitan hacer el deporte. Y si lo vemos en ese sentido, el que entró por último sufrió más, porque fueron más horas. Seguramente. Entonces necesita mayor fuerza mental para poder soportar que el que entró antes, ¿verdad? Bueno, perfecto. Gracias, Gerardo, por darnos toda esta guía. Como todos los viernes, gracias a Running World Center, que está en Centro Comercial Las Azaleas. Y gracias, Gerardo, por toda esta información del arte de correr. No, gracias a ti y al programa y a los televidentes, pues, porque al final la razón de ser es eso, es llegar a cada uno de los que nos están sintonizando. Perdón, eran radioescuchas. Sí, pero igual. Bueno, pero así nos ven igual nos ven en YouTube, así correcto. Es.